Solo tú puedes sacar a alguien del mismo infierno. Solo tú, no hay otro como no. Así es, no hay otro Dios como nuestro Dios. Él es el poderoso Dios al quien nosotros servimos, al quien nosotros tenemos a nuestro favor, y le damos gracias a Dios que Él está con nosotros a cada instante de nuestra vida, y le damos gracias a Dios por eso, porque sin Él, ¿qué sería de nosotros? Le damos gracias a Dios una vez más por estar en cabina de la 92.3 FM Radio Amanecer, aquí en Mount Pleasant, Texas. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Le pedimos al Señor que Él sea bendiciendo sus vidas, así como está bendiciendo la nuestra. Reciban saludos de mi amada esposa Isela Calderón también, que está junto conmigo en cabina, y les saluda en el nombre de Jesús. Aquel que le dice a la tormenta, estate quieta. Ese es el Dios a quien nosotros tenemos a nuestro lado, a nuestro favor. Y qué bendición, qué gran dicho nuestro de tener al Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, el Dios que es incomparable, el Dios que nos formó, nos creó a su imagen y semejanza, el Dios que nos conoce desde antes de la fundación de este mundo. Ese Dios es a quien nosotros tenemos a nuestro favor, y Él pelea por nosotros. Él es el que nos defiende. Él es el que se pone en lugar nuestro. Se puso Jesús en lugar nuestro. Y Él se entregó para que tú y yo hoy podamos tener acceso directo al Padre. Al Padre que Jesús vino a mostrarnos a nosotros. El Padre que Jesús vino a demostrarle a sus discípulos y a todo aquel que haya querido escuchar y recibir el mensaje de Jesús. Claro que hubieron aquellos que no quisieron recibirlo, que rechazaron, desecharon, cerraron sus oídos, sus corazones fueron endurecidos, no recibieron la palabra de Jesús. Pero qué misericordia más grande, que aún después de que Él entregó su vida, su misericordia alcanza a aquellos que lo desprecian, que lo desechan, que lo niegan. Al solo llamar su nombre, al solo humillar nuestro corazón, el Señor se inclina a nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Y Él se inclina hacia nosotros cuando nosotros venimos ante Él contritos y humillados. Un corazón así Él no despreciará. Él te tomará en sus brazos. Él te cuidará, Él te protegerá. Bajo su sombra tú podrás estar seguro. Eso lo puedes tener tú como una garantía. Y como garantía, Jesús nos dejó al Espíritu Santo, que hoy mora dentro de nosotros los creyentes, que nos lleva a toda verdad, que nos lleva a vivir en justicia, en rectitud. Y aun cuando fallamos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y redarguye nuestras vidas al arrepentimiento. Y nos enseña, nos instruye para que podamos dar fruto de arrepentimiento. Para que a través de ese fruto de arrepentimiento
conozcan los hombres de que Dios está obrando y sigue obrando. Y en esta vida nosotros atravesamos situaciones, eso no hay que decirlo. Yo creo que todos, tal vez en este momento, estemos pasando una u otra situación en la cual necesitamos que el Señor intervenga. Pero tenlo por seguro de que el Señor cuida de los suyos. Dice el libro de Mateo, si Salomón, con todas sus riquezas, no se pudo comparar a los lirios que son vestidos por Dios. Si el Señor cuida de las aves, ¿no cuidará también de nosotros? Si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios, ¿no es verdad su palabra de que todo lo demás viene como añadidura? La palabra de nuestro Dios es verdad. La palabra de nuestro Dios no torna atrás vacía. Quizá ahora estás utilizando una palabra que hayas escuchado antes. Tal vez esta misma palabra tú la has escuchado antes, pero hoy viene a ser un recordatorio de que Dios está contigo, de que Dios pelea por ti, de que Dios cuida por ti, que toda esta vida que nosotros tenemos para experimentar en estos años que se nos es permitido caminar en este mundo, y aún en nuestros errores, nuestras equivocaciones, en nuestras debilidades, el Señor encuentra una manera de glorificarse en nuestras vidas a través de nuestras debilidades. La gloria es siempre de Dios. Y cuidado de nosotros de intentar quitarle la gloria al quien se la merece, que es Dios. Él es el único digno, Él es el único merecedor de toda gloria. Porque si despertamos es por Él, si respiramos es por Él, si caminamos es por Él, si podemos palpar, si podemos ver, si podemos escuchar, es por Él. Y nuestras vidas, ahora que hemos nosotros entregado nuestra voluntad a Dios, le pertenecen a Él, para hacer su voluntad, para ser vasos de honra y no de deshonra, para ser vasos que son útiles para el reino de Dios, que podamos llevar este evangelio glorioso, estas buenas nuevas de salvación, esta verdad que transforma, que restaura, esta verdad que liberta, que se nos ha sido encomendado a todos, de ir a predicar a todo el mundo, a ser discípulos en todo lugar. Fue el mandato de Jesús a sus discípulos. Es nuestra encomienda, y así como hemos recibido por gracia, que también podamos dar por gracia lo que hemos recibido. Y las palabras de Jesús, las palabras que nos ha dejado a través de muchos hombres y mujeres inspirados por Dios, que hoy podemos buscar en las Sagradas Escrituras y encontrar esas palabras llenas de poder que nos hablan de Jesús desde el Génesis a Apocalipsis. El amor de nuestro Dios hacia nosotros, del plan que Él detalladamente
hizo para que nosotros fuésemos suyos, para que a través de un sacrificio nosotros tuviésemos una reconciliación con Dios. Porque el pecado entró al hombre. Sin embargo, tuvo que venir el Hijo de Dios, el segundo Adán, para salvar, para redimir una humanidad que se había alejado de Dios. Una humanidad que había ocupadose de encontrar ídolos a quien adorar, imágenes. Vemos la historia del pueblo de Israel que mientras ellos iban atravesando ciudades, naciones, ellos iban adoptando y adaptando ídolos. Y así la humanidad, a través de los años que nosotros tenemos en esta vida, en este mundo, si nos ponemos a pensar, hemos colocado ciertas cosas, ciertas personas en lugar de nuestro Dios. Los hemos elevado aún más alto que Dios ha sido elevado en nuestras vidas. No que sean más altos que Dios, no que sean más grandes que Dios, sino que en nuestro pensar, en nuestra vista, los hemos colocado en un lugar más alto. Y tal vez hemos sufrido por algún maltrato, tal vez hemos sufrido por algún engaño, tal vez hemos sufrido por algo, por una mentira, algo. Y nos ha causado a nosotros un daño. Muchos se han alejado de Dios por un daño que un hombre les ha hecho, una mujer les ha hecho. Pero no fue Dios. Y a veces Dios se recuerda de nosotros. Y en esas veces Él envía su palabra. Y ahí de nosotros si queremos abrir nuestro oído para escuchar. Y vuelve y se recuerda de nosotros y nos envía una palabra. Y ahí de nosotros si queremos abrir nuestro corazón para recibir esta palabra. Y así es el amor de Dios. Nosotros cerramos nuestros oídos, endurecemos nuestros corazones, pero Él sigue enviando su palabra de amor. Hasta que capta nuestra atención. Hasta que podamos reconocer que no fue Dios quien nos dañó. Fue un hombre, así como somos tú y yo, humanos, que fallamos, que a veces causamos dolor en otros. Y entonces venimos ante Dios y nos humillamos y le pedimos perdón. Ese corazón humillado, sincero, contrito, quebrantado, ese es el corazón que Dios restaura. Ese es el corazón que Dios toma en sus manos, así como el alfarero, y está quebrantado y dice, te voy a tener que hacer de nuevo. Y el proceso de ser hecho nuevo no es fácil tampoco. Pero hay una gran diferencia, que ahora estamos en las manos del alfarero. Y Él no va a permitir que ni un pedazo que esté quebrado se caiga al suelo. Él se ocupará de restaurar nuestro ser entero,
para ser vasos de honra para su gloria, para su reino. Y Jesús vino a este mundo, enseñó, les habló a sus discípulos, enseñándoles a través de parábolas, a través de las escrituras que podemos nosotros hoy leer, que cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, a veces ellos aún no entendían, y menos los que estaban afuera. Mas sin embargo, estas enseñanzas se nos han sido dejadas para enseñarnos, para instruirnos a nosotros en cómo vivir, en cómo actuar, cómo reaccionar. Y a veces, como dije, fallamos, pero nosotros en Dios, cuando verdaderamente hay un arrepentimiento, encontramos perdón, encontramos esa misericordia que se renueva día tras día. Y Jesús, en el libro de Lucas capítulo 6, Él habla acerca de las bienaventuranzas. Les enseña a sus discípulos. Y claro, ellos no entendían porque Jesús decía, en el verso 20 dice, Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Ellos decían, ¿Cómo un pobre va a ser alguien que le pertenezca el reino de Dios? ¿Cómo es posible? Y tal vez tú dices, yo sin fuerzas, mas sin embargo la Biblia está diciendo que yo me levantaré y tendré fuerzas como las del búfalo, que pasaré por el agua pero no me anegará, que pasará por la llama mi cuerpo pero no se quemará. ¿Cómo es posible? Es que esto se trata de fe. Cuando nosotros hemos creído en Jesús, en el evangelio que Él vino a presentarnos, en el reino de Dios que Él vino a presentarnos, en el Padre que Él vino a demostrarnos, tenemos que entender que la manera en que nosotros vamos a vivir de ese día en adelante es por fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Tal vez tú no veas las riquezas del reino. Tal vez tú eres pobre, pero la palabra dice que los pobres en espíritu, los pobres, aquellos que tienen una necesidad, aquellos son a los que le pertenece el reino de Dios. En el 21 dice, Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. ¿Cómo? Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. Tal vez estás llorando, tal vez tienes hambre. Déjame decirte que el día en el cual tú reirás viene. Si ya no lo estás viviendo, pero viene. Y Jesús les dio bienaventuranzas. Y tal vez si tú las lees dirás, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo es posible que yo estoy atravesando ciertas situaciones, pero la palabra está diciendo todo lo contrario? Y cuando nosotros vivimos por la fe, cuando estamos atravesando tormentas y problemas en nuestras vidas, nosotros lo que estamos haciendo es confiando en Dios de que Él hará la obra por nosotros, de que nosotros, de la manera que nosotros peleamos y luchamos, es creyendo en Dios, orándole a Dios, pidiéndole a Dios que Él sea el que se glorifique, y Él se va a glorificar escuchando con los oídos abiertos para escuchar la voz del Espíritu Santo que nos ha de guiar y dirigir y decir a dónde ir, a dónde no ir. Así vivimos nosotros. Y tenemos la palabra del Señor que nos guía, que nos instruye,
que también nos dice que hemos de pasar ciertas situaciones que es inevitable, pero que no debemos temer. Jesús dijo, yo sé que van a venir situaciones, pero no tengan miedo. Yo ya vencí al mundo. Y Él dijo, como yo vencí, ustedes también van a poder vencer. Y si brincamos al verso 27, después de que Jesús le dijo estas bienaventuranzas a sus discípulos, de cómo deben vivir, cómo deben ser, gente humilde, gente que tiene un hambre de sed, de justicia, un hambre de gozo, un hambre de paz, y eso es lo que Dios ofrece. Dios nos ofrece a nosotros paz, amor, gozo, misericordia, perdón. Todo eso el Señor nos lo ofrece a nosotros. Y después de que les enseñó esto, les dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también una camisa. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y vuelvo a lo que estaba hablando de que nosotros todos somos humanos. Y que en un momento tal vez nos dañaron, tal vez nos hicieron algo que nos hizo a nosotros alejarnos, olvidarnos de Dios, porque esa persona nos hirió demasiado. Y tal vez hay otros que están heridos por causa nuestra. Y el Señor también nos enseña acerca del perdón. De que si nosotros no perdonamos, entonces no tenemos nosotros derecho a ser perdonados. Y tenemos que perdonar, tenemos que amar, así como dijo Jesús en el 27. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Ahora tú tienes que definir qué es tu enemigo, quién es tu enemigo. Pero dice, hagan bien a quienes los odian. Aquellos que están en contra de ti, aquellos que se levantan en contra de ti, ámalos, bendícelos. Porque haciendo esto, estás haciendo la voluntad del Dios Padre. Haciendo esto, lo que estás haciendo tú es humillándote y dejando que el Señor sea el que pelee tus batallas. Dejando que el Señor sea el que tenga la última palabra. Ama. Y es difícil. Es difícil. Porque dice el 32, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso es fácil. Pero amar a nuestros enemigos, eso es difícil. Amar a aquellos que nos odian, eso es difícil. Amar a aquellos que se levantan en contra de nosotros, eso es difícil. Pero la diferencia entre un hijo de Dios y aquellos que se levantan en contra de los demás, hacerles la vida imposible, la diferencia es que tenemos instrucciones de parte de Jesús de cómo vivir en esta situación. Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen?
Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, otra vez les dice en el 35. Háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Es fácil vivir en armonía con aquellos que están en armonía contigo. Es fácil. Es difícil tener que enfrentar, tener que convivir con alguien que te hace la vida imposible. Y tal vez estás sufriendo algo en el lugar en donde te encuentras. Tal vez el lugar en donde tú trabajas, en donde tú estudias, hay alguien que te está haciendo la vida imposible, pero como hijo de Dios debes comportarte conforme las Escrituras, amando a aquellos que no nos aman. ¿Sabes qué? Jesús vino a enseñarnos esto. Porque Él vino a lo suyo. Él vino a su pueblo. Él vino a aquellos que supuestamente estaban esperando al Mesías. Aquellos, bueno, sí estaban esperando, pero estaban esperando una imagen de Mesías que ellos tenían ya preparada en su mente. Mas sin embargo, Jesús vino y les presentó otra imagen y no les gustó. Ellos querían un Mesías que venía a reinar, que venía a conquistar reinos, un Mesías que les iba a devolver a ellos el poder, la autoridad. Mas sin embargo, Jesús vino hablándole a sus discípulos: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando dijo, en la palabra dice: oh Jerusalén, cómo he querido juntarlos como una gallina junta sus polluelos? Pero ustedes han matado a los profetas, a los mensajeros. En el corazón del hombre hay maldad. Cuando nosotros estamos apartados de Dios, hay maldad en el corazón. Y por eso Jesús vino a enseñarle a sus discípulos: no sean así. Amen a aquellos que los odian. Amen a aquellos que los llevan a ustedes a la muerte. Ámenlos. Así como Jesús fue llevado a la cruz, Él amando a su pueblo, Él amándonos a nosotros, entregó su vida por nosotros, que aún viviendo en nuestros delitos y pecados, aún muertos, Él nos amó, que entregó su vida por nosotros.
¿Qué mérito nos trae a nosotros amar a quienes nos aman únicamente? No está diciendo que no los ames, sino que ¿qué mérito trae eso únicamente? No, tenemos que amar a aquellos que se levantan, que nos hacen la vida difícil. Ellos tal vez ni en cuenta, pero nosotros sí, porque la ofensa viene hacia nosotros. Pero hay que amar, hay que perdonar, hay que vivir según Jesús nos enseñó a vivir, según el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos guíe a través de su palabra. Dice, cuando les suceda esto, pónganse contentos. ¿Te puedes imaginar? Esas son palabras de Jesús. Pónganse contentos cuando esto les suceda. Cuando la gente los odie, cuando los excluyan, cuando se burlen de ustedes, cuando los maldigan. Pónganse contentos. Sí, salten de alegría. Me recuerdo de las palabras de Pablo que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero me recuerdo de las palabras cuando dijo, en todo, dar gracias. Ten gozo, regocíjate en todo. ¿Sabes que las palabras de Jesús tienen ese poder de llenarnos a nosotros de todo aquello que necesitemos para atravesar cualquier situación? Por eso uno de mis versos favoritos es cuando Jesús le dijo a sus discípulos, lo he mencionado muchas veces, lo voy a mencionar otra vez. Jesús le dijo, estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en ustedes y para que su gozo, el gozo de ustedes, que son dos diferentes gozos, el gozo de Cristo y el gozo nuestro, que para que nuestro gozo sobreabunde, que esté completo, que no necesite nada. Igual que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, yo no tendré necesidad de nada, porque Él se ocupará de darme a mí lo que yo necesite. Él se ocupa. Si nosotros oyéramos su voz, si nosotros obedeciéramos su voz y recibiéramos sus palabras, veremos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Por difícil que sea la situación, por difícil que sea el reto de tener que amar a aquellos que no nos aman, tenlo por seguro. Así como Jesús dijo, tu recompensa la verás. Si no la ves en esta vida, la verás en el cielo. Pero yo sé y yo creo de que cuando nosotros vivimos la palabra, nosotros en esta vida experimentamos bendición sobrenatural. Esa paz, ese gozo que Dios nos da, que no es comparado al gozo y la paz que el mundo da, sobrenatural. Esa reconciliación que hay entre Padre Celestial y Hijo terrenal, hija terrenal, sobrenatural. Ahora somos adoptados, somos nosotros metidos en esta familia celestial sobrenatural. ¿Y sabes qué? La lluvia, el sol, cae y sale por el justo como el injusto. Ahí sí,
para los dos. Pero hay cosas en esta vida que nosotros experimentamos como hijos del Dios Altísimo que no pueden experimentar todos, a menos que se conviertan en hijos de Dios. Experiencias sobrenaturales. Y a veces nos perdemos esas bendiciones porque permitimos que otra persona dañe nuestro corazón. Hoy vengo a decirte que aquel que entregó su vida por ti, aquel que murió en la cruz por ti, te cubre, te guarda, te protege, te preserva hasta el día de su venida. Y no hay nada en este mundo, no hay nada en esta vida, no hay nada que pueda separarte del amor de nuestro Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Tú aférrate a nuestro Dios y Padre Celestial y verás que tu vida cambiará, tu vida no será igual. Habrán cambios en tu vida que tú te vas a sorprender porque Dios estará obrando en tu vida. Si tan solo tú le entregas el volante a Dios, deja de intentar hacerlo tú. Permite que Él sea el que pelee por ti. Permite que Él sea el que levante bandera por ti. Permite que Él sea el que vence. Que Él reciba toda gloria y toda honra de nuestras vidas. Así nosotros serviremos como vasos de honras, demostrándole al mundo entero que somos hijos del Dios Altísimo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conectado. Este es tu programa Caminando sobre las Aguas, en donde tu fe, que es probada, produce en ti resistencia, paciencia y madurez para poder seguir peleando esta buena batalla de la fe. Hasta el próximo miércoles. Dios